buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada domingo en Esto Dice la Iglesia. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Diácono Ignacio, y a toda la audiencia de Telefuturo. Bueno, hoy, este domingo, vamos a estar hablando sobre sembradores de esperanza, apoyando la misión de la Iglesia. Y vamos a hablar un poco del primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz. Así mismo es, y el sábado 15 justamente celebramos el día de San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires. Y bueno, para hablarnos de este tema, por supuesto, ¿quién mejor que un jesuita, verdad? Está con nosotros el padre Rogelio Melgarejo. Él también es coordinador de la pastoral vocacional de los jesuitas en el Paraguay. Buen día, padre, ¿cómo estás? Muy buenos días, Diácono Ignacio, buenos días, Andresa, buenos días a toda la audiencia de Esto Dice la Iglesia. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir sobre esta figura muy apasionante, ¿verdad? De este santo paraguayo, nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz, y también compartir sobre sus compañeros mártires, ¿verdad? Juan del Castillo y Alonso Rodríguez. Así mismo. Decime, padre, Juan del Castillo y Alonso Rodríguez, ¿también se celebra el mismo día su fiesta o no? Sí, se celebran en la misma fecha. Es un poco dispar, ¿verdad? Aquí Sí. en Paraguay, la Conferencia Episcopal Paraguaya dejó para el 15 de noviembre, Sí. pero en la región, en Argentina, por ejemplo, es el 16 Sí. y para la compañía el 17, ¿verdad? Entonces, es como hay unas fechas dispares, ¿verdad? O sea, ustedes tienen 3 días de fiesta. 3 días de... Porque después vamos a compartir un poquito más, pero fueron el martirio ocurrió en días diferentes. Ah, ya entiendo. Primero 2 y luego 1. Ah, mira, qué genial. Y padre, somos parientes de eso, pues yo también soy melgarejo. Así es que... Misila Paraguay, ¿verdad? Misila Paraguay. Bueno, y ya que estábamos hablando un poco de las fechas, digamos, de recordación de estos santos, bueno, más en Paraguay le recordamos a San Roque, Sí. O sea, es el que, digamos, es preponderante para nosotros, pero ¿podrías hablarnos un poco de él, vos como jesuita, desde tu experiencia? ¿Quién es San Roque González de Santa Cruz? Y bueno, ¿quién también es, quiénes son sus compañeros, ¿verdad? ¿Y por qué esta diferencia de fecha que es interesante? Bueno, algunos ya estabas comentando sobre las fechas de su martirio, ¿verdad? Pero para conocerle un poco más de dónde viene, dónde nació, cómo era su familia. Tenemos entendido de que él nace de una familia mestiza, ¿verdad, padre? Bueno, Roque González es el octavo hijo de un matrimonio de criollos, digamos. Él es criollo, ¿verdad? El papá es Bartolomé González, de los primeros, o sea, familia de los primeros españoles que llegaron a Asunción. Y la mamá es mestiza, ¿verdad? Hija de españoles e indígenas, ¿verdad? Y allí un poco es el primer dato interesante, ¿verdad? Porque en su sangre corre sangre indígena, sangre guaraní, ¿verdad? Yo creo que ese es un dato no menor, ¿verdad? En la historia, en la experiencia de San Roque y en todo lo que significa para nosotros, ¿verdad? Entonces él es el octavo hijo, nace en 1576, ¿verdad? En Asunción y bueno, es educado aquí en la ciudad de Asunción. Su juventud un poco está marcada por esta inquietud por toda la realidad indígena, ¿verdad? De la colonia, del contexto. Hablaba guaraní, era su lengua materna, ¿verdad? Su abuela sería indígena, ¿verdad? Y entonces también él aprendió eso, lo dominaba. Y hay una anécdota muy interesante, ¿verdad? A los 13 años más o menos que él va en las cercanías de Asunción, a unas leguas de Asunción, con un grupo de jóvenes y va a ser ahí como una experiencia de retiro, ¿verdad? Un retiro espiritual con estos jóvenes. Porque también en su educación, ¿verdad? Estuvo marcada por la compañía de Jesús, ¿verdad? Él estudiando en el colegio, uno de sus formadores fue
el padre Solani, ¿verdad? Uno de los primeros jesuitas que llegó aquí a Paraguay, ¿verdad? Y bueno, ya más adelante es ordenado sacerdote, ¿verdad? Entra como parte del clero diocesano de esa época, ¿verdad? Entonces, pero un poco la inquietud de Roque por toda la evangelización tiene que ver con su familia, con esa educación que recibió, digamos, de niño, de adolescente. Y entonces lo lleva a comprometerse más todavía como sacerdote, ¿verdad? Y los otros dos, sus compañeros mártires, ¿verdad? Alonso Rodríguez y Juan del Castillo, ellos son españoles, fueron enviados a la antigua provincia del Paraguay, que comprendía no solamente el territorio actual de Paraguay, sino parte de lo que hoy es Río Grande do Sul, Brasil, parte del Uruguay, Argentina. De hecho, la sede de la provincia, digamos, del Paraguay estaba en Córdoba. Y también un tiempo estuvo Chile dentro de esa provincia. Entonces estos dos compañeros, estos dos jesuitas fueron enviados como misioneros, ¿verdad? A mí me impresiona mucho de estos dos que conocemos poco, de Juan del Castillo y Alonso Rodríguez, la edad del martirio, ¿verdad? Porque cuando fueron martirizados, ¿verdad? Roque fue martirizado el 15 de noviembre de 1628, perdón, junto con Alonso Rodríguez, ¿verdad? Roque tenía 52 años y Alonso tenía 29 años. 29 años. Y el otro que es Juan del Castillo, tenía 32 años, ¿verdad? Entonces, yo sí me quedo pensando un poquito en jóvenes, ¿verdad? Sí. Jovencitos. Roque también, 52 años. Claro que digamos que el promedio de vida en ese momento era menor que ahora, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí, como que uno dice gente muy joven. Sí. Y la pregunta un poco también es, ¿qué es lo que les movía a ellos, verdad? Es un poco esa. ¿Y cómo hicieron tantas cosas? Con la precariedad, no había recursos. Ahora, por ejemplo, de todo, y bueno, hay 52, tal vez no hicimos todavía mucho. Yo creo que estoy convencido de eso, ¿verdad? Que no se trata tanto de la cantidad de tiempo, sino que se trata un poco del sentido, ¿verdad? Ellos descubrieron un sentido y si es mucho o poco tiempo, ellos lo dieron todo, ¿verdad? Su vida estaba centrada en ese sentido vital que es Jesucristo, ¿verdad? Que es justamente llevar su nombre a todos los pueblos, ¿verdad? Comprometerse con la fe, ¿verdad? Y construir el reino de Dios. Con los medios que tenían, con la realidad cultural en la que estaban inmersos, ¿verdad? Incluso ya fundaron ciudades en ese poco tiempo, exactamente, ¿verdad? Roque, para hacer un poco una especie de cronología, digamos, o línea del tiempo, entonces él en 1609 él entra a la Compañía de Jesús, ¿verdad? Ya siendo sacerdote. En ese momento él fue ordenado sacerdote con 22 años. Fue un año enviado como misionero a la zona del Baracayú y después párroco de Asunción, de la catedral, ¿verdad? Y probablemente nosotros sospechamos, ¿verdad? No hay documentación, pero yo creo que le querían hacer obispo. De hecho, le estaban queriendo nombrar como vicario general de la diócesis del Paraguay. Y entonces él deja eso y su pasión era las misiones, ¿verdad? Y entonces y ahí, bueno, todo el proceso de fundación de pueblos, ¿verdad? Las reducciones, ¿verdad?
¿Y qué le movió a ser jesuita? Porque él era del clero diocesano, ¿verdad? Sí. En primer lugar, mi interpretación un poco es que él tenía esa inquietud por las misiones, ¿verdad? Por la evangelización de los pueblos indígenas, ¿verdad? La preocupación también por el cuidado, el respeto de la dignidad de los indígenas, porque en ese momento las órdenes religiosas, además de la evangelización, estaban comprometidas también con la defensa de estos pueblos, ¿verdad? Y él ya también en la historia, en su historia familiar y ya de joven, como les había dicho, esta experiencia de compartir con indígenas, después que fue misionero en la zona del Maracayú, lo mueve a entrar a la compañía, ¿verdad? A pedir su ingreso. Él, diferente de otros, hizo su noviciado entre los indígenas Guaycurú, ¿verdad? En la zona del Chaco, ¿verdad? Entonces, un poco esa motivación por las misiones y por extender, digamos, llevar la palabra de Dios a otros lugares, ¿verdad? Entonces, eso estaba también entre sus motivaciones, ¿verdad? No sabía yo que él estuvo también por el Chaco. Estuvo. Él entra en 1609 a la Compañía de Jesús. Nosotros hacemos 2 años de noviciado, ¿verdad? Y en ese periodo de esos 2 años, él es enviado hasta 1611 a evangelizar, y los Guaycurú eran tenidos como enemigos de la ciudad, digamos, ¿verdad? De Asunción. Entonces él es enviado ahí y tiene muy buena experiencia. Y luego ya es enviado a la zona, de misión, de nuestra actual Misiones, ¿verdad? Todo el sur de Paraguay y más hacia el Paraná y luego hacia el río Uruguay, ¿verdad? Que es donde trabajó más fuerte, ¿verdad? Muy bien, estamos conociendo la vida de San Roque González de Santa Cruz y sus compañeros mártires. Vamos a un pequeño corte y volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Y bueno, estamos hablando de San Roque González de Santa Cruz, nuestro primer santo paraguayo. Está con nosotros el padre Rogelio Melgarejo, justamente hablando de este tema tan importante, ¿verdad? La figura de San Roque González de Santa Cruz es también una figura preponderante en la religiosidad popular. Creo que inclusive ahora se le va conociendo más, padre. Sí. San Roque es una figura clave en la religiosidad. Yo me animaría a decir también en nuestra identidad nacional, ¿verdad? Nosotros a veces cuando nos bromean, cuando nos encontramos entre jesuitas y qué sé yo, y dicen, mira, este jesuita está hasta en el billete en el billete de 100.000 guaraníes, ¿verdad? Mamá dice, regálenme San Roque. Exactamente, ¿verdad? Entonces, solo para darnos cuenta de que él está como no solo en la religiosidad, sino encarnado también de alguna manera en nuestro ser paraguayos, ¿verdad? Y todo lo que significa un poco esa cultura guaraní y esa cultura también que fue como, que tiene mucha relación con la fe, ¿verdad? Con toda nuestra historia tiene que ver con eso también, ¿verdad? Después otro aspecto que es muy, muy interesante, ¿verdad? Que todo el compromiso de Roque como evangelizador, ¿verdad? En la fundación de pueblos, ¿verdad? En ese momento de reducciones, ¿verdad? Pero hay como más o menos 7, 8 pueblos que él fue, que tengo memoria ahora, ¿verdad? Sí. Que fue fundando, ¿verdad? 2 ciudades importantes hoy, ¿verdad? Encarnación es una y la otra Posadas, ¿verdad? De hecho, por eso el puente internacional es San Roque González, ¿verdad? Entonces también es como organizador, digamos, de la vida social de estos pueblos, de la cultura,
de la enseñanza, ¿verdad? Porque él promovió mucho el tema de la, en primer lugar, como la doctrina de la catequesis, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también y hacerlo en guaraní, ¿verdad? Para estos pueblos indígenas, pero también toda la cultura, el rescate de la identidad también de estos pueblos, ¿verdad? Y pensaba nomás, padre, también de que todo esto, esta historia que él deja, este legado cultural, ¿verdad? Es como que hoy estamos revalorizando, por ejemplo, las ruinas jesuíticas, todo un poco de este Tañarandú, por ejemplo, un legado de Coqui Ruiz también, que fuimos tomando como espacios de volver a tomar, y me gusta esto de nuestra identidad. Él estaba dentro, él sentía desde lo que era su familia, ¿verdad? Ir a evangelizar ahí adentro, aunque nadie es profeta en su tierra, dice, pero él lo hacía desde ahí. Y hoy como que estamos revalorizando esa cultura que va quedando. ¿Cómo eso hace eco hoy día, padre? O sea, la figura de San Roque, más todo esto que continúa en nuestra historia, pero ¿cómo lo vivimos hoy? Sí. En primer lugar, perdóname, Andresa, hoy justamente, y es la Senatur la que está promoviendo, a mí me pareció muy interesante, dice, ya no llamemos ruinas, llamemos reducciones. Eso, muy bien. Las misiones, ¿verdad? Porque justamente hay todo un rescate de que no es algo, porque ruinas fue algo que ya abandonado, acabó. Y sin embargo, hoy hay toda esto una que decía, riqueza, un rescate, ¿verdad? De esta parte de nuestra historia. Lastimosamente a nosotros nos enseñan y nos insisten que nuestra historia comenzó en 1811 y parece como un proyecto de borrar todo lo anterior, ¿verdad? Y nuestra historia como Paraguay tiene que ver mucho con la evangelización, ¿verdad? Sí. Uno podremos estar más o menos de acuerdo con algunas cosas que ocurrieron, ¿verdad? Terribles en ese contexto. Las formas. Claro. Pero lo que no podemos negar es que eso, realmente las reducciones fueron un modelo también de construcción de la sociedad, ¿verdad? Sí. Y yo diría también que hoy nosotros podemos tomar como un paradigma, ¿verdad? En las reducciones, si uno va en las crónicas y va entrando en la historia, no había pobres, ¿verdad? El trabajo compartido para el sustento de todos, ¿verdad? Era gente culta, y por eso se empieza a tener problemas, ¿verdad? Porque la colonia no podía entrar en eso. Fue una manera también de resistencia ante el avance de los bandeirantes, de los esclavistas, ¿verdad? Que cazaban indígenas y llevaban a San Pablo, ¿verdad? Que era uno de los centros para el trabajo pesado en los ingenios azucareros, ¿verdad? Todo eso hoy nos dice mucho, ¿verdad? Lo que hoy nos llega a nosotros es justamente como toda esa construcción, ¿verdad? Tiene un fundamento. Una ¿verdad? construcción social. Es una construcción social. Esta gente estaba convencida de que otro mundo es posible, de que podemos vivir como hermanos, ¿verdad? De que los bienes hay que compartirlo entre todos, ¿verdad? Y desde la fe cristiana eso es fundamental, porque eso es lo que el Señor nos muestra, es lo que vive Él y lo que nos invita, ¿verdad? Exacto. Entonces, en ese sentido es muy, muy interesante. Sí. Bueno, ¿podés contarnos un poco también cómo fue su martirio, el contexto de su martirio que ocurrió con Roque González de Santa Cruz? Que ya se percibe que viene de aquí, ¿verdad? De esto que estaba comentando, Claro, la construcción social. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Él fue incansable en la defensa de los derechos de los indígenas, ¿verdad? Sí. Eso, hay una famosa carta que él escribe inclusive a su hermano, que era teniente, era importante dentro de la milicia, digamos, y del contexto de la colonia. Y entonces él defiende el derecho de los indígenas, ¿verdad? Pero ya el contexto más cercano al martirio, él fue nombrado superior de las misiones de la zona del río Uruguay, ¿verdad? En esa región, lo que sería la actual parte de Argentina,
pero más como en la zona del actual Brasil, digamos, estaban yendo hacia ese lugar, ¿verdad? Y en 1628 él funda uno de los últimos, dos últimas reducciones, ¿verdad? Una es Nuestra Señora de la Asunción del Iyuí, y ahí queda uno de sus compañeros, ¿verdad? Juan del Castillo, y después va a fundar Todos los Santos del Caaro, ¿verdad? Que es el lugar del martirio de Roque González en 1628, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí no había porque bueno, también todo el proceso de ir fundando pueblos con las comunidades indígenas también tenía que ver un poco con ir trabajando con los líderes religiosos y políticos de esos pueblos, ¿verdad? Los caciques, ¿verdad? Entonces no había una, digamos, una buena relación. Uno de los caciques ahí era el jefe, un hechicero, el Ñezú, ¿verdad? Que empieza a hacer campaña contra los misioneros, ¿verdad? Y entonces él es martirizado cuando estaban levantando la iglesia, colocaron una campana allí, ¿verdad? Y entonces es martirizado primero a golpes con el itaizá, que era como un instrumento de ellos, y luego su compañero, y 2 días después el tercer compañero mártir, ¿verdad? De esa experiencia nosotros estamos próximos a celebrar 400 años. 400 años. En el 2028 vamos a celebrar 400 años del martirio, ¿verdad? Y ya empezamos como los procesos para prepararnos, ¿verdad? Claro. Es un momento importante de la iglesia local, ¿verdad? En Paraguay, de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Que es parte de esta iglesia. Y de la región, ¿verdad? Porque tanto en Brasil como en Argentina y Uruguay tienen devoción a los santos mártires. Padre, y esto de su corazón incorrupto, ¿cómo fue encontrado? Tenemos 3 minutos para contarnos un poco también, muy interesante. En 3 minutos, vamos a tratar de hacerlo. Fue encontrado porque quemaron estaban levantando la reducción del Caaro, ¿verdad? Y quemaron todo. También quemaron a Roque y el compañero que estaba con él. Y el corazón queda, dicen, son crónicas, ¿verdad? Entre crónicas y leyendas, ¿verdad? Sí. Leyendas urbanas. Exacto, que el corazón seguía como intacto, ¿verdad? Uno diría que si se quema, ¿cómo queda allí, verdad? Y entonces algo así como que me voy, pero volveré en mi pueblo, ¿verdad? Y ya tenían ellos una devoción por estos hombres que eran muy entregados a la misión, ¿verdad? El corazón y los objetos de ellos es llevado y hasta ahora eso es la reliquia que se tiene aquí en Asunción, en el Cristo Rey, en la parroquia del Cristo Rey. Y es un signo de Dios. Yo estoy convencido de eso, ¿verdad? Es un signo de que Dios acompaña a su pueblo, ¿verdad? Y escucha el clamor de su pueblo. Y es el signo también de un corazón apasionado, ¿verdad? Roque es realmente eso, un corazón apasionado que encontró sentido en su vida y que consagró todo ese sentido a Dios, a su iglesia, al servicio del pueblo, ¿verdad? De los más necesitados. Muy bien, Padre. Tus últimas palabras y por supuesto, ya que está en la vocación también vocacional, podría invitarle también a los jóvenes, ¿verdad? Un llamado, ¿verdad? Claro. Bueno, lo primero es apasionense. Sí. Yo creo que eso es San Roque. San Roque es el símbolo de la pasión por el reino, de la pasión por la humanidad, de una vida con sentido. Entonces, a quienes nos ven, quienes comparten este programa y que caminan con nosotros siempre, eso, apasionense. También
En el Señor encontramos el sentido, ¿verdad? En Él está nuestra esperanza, ¿verdad? Y con Él no hay desafíos que sean, o los mayores desafíos con Él los podemos caminar, ¿verdad? Como este hombre que a los 52 años, o los otros compañeros que con 32 y 29 entregaron su vida e hicieron tanto, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Y ojalá que nosotros también podamos alguito de eso tener, ¿verdad? Integrar a nuestra vida, ¿verdad? Muy y bien. cuidar nuestra comunidad. Gracias. Igual en todo, y la San Roque. Igual. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias también a Andresa, que está siempre con nosotros, nuestra conductora. Y a toda la audiencia de Telefuturo, nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.